tú no hagas nada, como dice el mundo, puedes ayudar a salvarlo. La pregunta pone Raymond en la obra Tres monjes rebeldes en labios de San Alberico. Y pone la respuesta de San Esteban Hardy. Estoy profundamente convencido de que nosotros ayudamos a salvar el mundo. Y sé perfectamente que el mundo está convencido de que no hacemos nada. El caso es que aquellos que no hacen nada salvan el mundo. Bien, ahora quiero convencerte de que tú y toda la comunidad pueden también salvar a Cristo, le dice San Alberico. Salvar a Cristo, le repite Esteban, ¿de qué? De ser nuevamente atravesado por la lanza. Debemos ser escudos del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón necesita escudos, Esteban. De todos lados parten saetas dirigidas a ese pecho sagrado. Y le cuenta entonces una serie de eventos protagonizados por reyes de la incipiente cristiandad en el siglo XI que escandalizaban al mundo de entonces, amenazaban con disolver la cristiandad casi antes de que cuaje. Y le dice finalmente, Esteban, ¿no ves qué espantoso cuadro presenta nuestro mundo? De todas partes las lanzas están dirigidas al corazón de Cristo. Y lo digo literalmente, no es una metáfora. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en consecuencia quien hiere a la iglesia hiere a Jesús. Tristemente, viendo nuestros días la realidad del mundo, la realidad de la iglesia, también viendo la realidad de nuestra patria, podemos recrear sentimientos, estos sentimientos de hace ya casi un milenio, y parafrasear a Raymond, porque también aquí y hoy parten largas y afiladas lanzas dirigidas directamente al Sagrado Corazón, y nosotros tenemos que servirle de coraza. En nuestra hora son lanzas apuntadas contra el corazón de Jesucristo, los múltiples ataques contra la fe, las burlas a que se somete la moral natural, más la moral católica, las políticas contrarias a la vida, las contrarias a la integridad y a la inocencia de los niños, a la institución familiar, los escándalos que producen los cristianos, los que producen los consagrados, la negación práctica del reinado social de Jesucristo. Y es misión particular del sacerdote en esta época alzarse ante estos ataques como un escudo del Sagrado Corazón. Y ser escudo del corazón de Cristo, defender a Jesucristo, significa sobre todo tres cosas: pertenecer a Cristo, testimoniar a Cristo y participar íntimamente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la pertenencia plena de todo nuestro corazón al corazón de Jesucristo. Esta es una exigencia de la identificación que se origina en la ordenación, que en estos nuevos sacerdotes se originó ayer. Identificación entre ellos y Jesús. Cristo, como enseña Santo Tomás, es la fuente de todo sacerdocio, y por eso todo el ser y todo el obrar sacerdotales tienen siempre una exigencia, una referencia a Cristo. Mucho más cuando se trata de un sacerdote religioso, que por la profesión de votos, como enseña San Juan de la Cruz, tiene toda su vida y obras consagradas a Dios, y todas se le han de pedir el día de su cuenta. La pertenencia a Jesucristo se verifica de modo eminente en las operaciones propiamente sacerdotales, en el ejercicio de esos poderes que el Padre Buela llama poderes tremendos. Tremendos porque son poderes sobre el cuerpo de Cristo, sobre su cuerpo físico, en la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, y sobre su cuerpo místico en la absolución de los pecados. En esos actos, la voz y los gestos del sacerdote son de Cristo, porque es Cristo quien principalmente opera los efectos sacramentales. Pero esa pertenencia que es efectiva en los actos sacramentales tiene que adueñarse de todo el ser y de todo el obrar sacerdotal. Eso es lo que decimos cuando hablamos de pertenencia de un corazón, el nuestro, a otro corazón, el de Cristo.
porque muy según Cristo, como gustaba decir a San Juan de la Cruz, tienen que ser todas nuestras acciones, y especialmente las más nuestras, los criterios de todos nuestros juicios y los motivos de todas nuestras decisiones. Todo el sacerdote, desde lo más íntimo de su ser personal, tiene que ser del corazón de Jesús, lo cual a veces se manifiesta incluso en aspectos externos, pero también significativos. Un ejemplo se puede encontrar en la historia del beato Ramiro Sanz de Galdiano Maniero, el más joven de los sacerdotes de la comunidad mártir del Puello de Barbastro. Pertenecía este joven a una familia navarra, de un pequeño pueblo, Villa Tuerta. Sus padres, Francisco y Valentina, tenían ya 4 hijas y estaban esperando tener un varón. Y cuando Valentina queda embarazada, pronto toma unos fríos de invierno navarro y enferma gravemente, a punto tal que el médico que la va a ver le informa a Francisco que tiene que ir a buscar al padre del pueblo para que le dé la extrema unción. Francisco, el padre, entonces corre un cuadro del Sagrado Corazón que tenían ellos en la casa, junto a un cuadro de la Virgen del Carmen, y según cuenta una de sus hijas, le dice esto: Sagrado Corazón, si me estás probando, porque va a ser un chico, te lo doy. Llévatelo, para mí no lo quiero, pero no te lleves a Valentina. Cuando vuelve el médico con el padre, la señora la encuentra con salud y un tiempo después nace el niño que venía consagrado ya desde el corazón al Sagrado Corazón de Jesús. Sin saber él la voluntad de su padre, repetía desde pequeño: yo quiero ser fraile, yo voy a ser fraile. Y el padre Francisco tenía una gran conciencia de esa pertenencia de su hijo, no a él, sino al corazón de Jesús. Una vez la madre Valentina le pide que le dé una reprimenda y él le dice: Valentina, el día que yo ponga las manos en Ramiro, será el más desgraciado de mi vida. Para empezar, el chico no es mío, sino del Sagrado Corazón y tuyo. Castígalo tú si quieres, pero yo no puedo tocarlo. Yo no sé si algún día llegará a ser sacerdote, pero si lo viera celebrando misa y me acordara de que le había pegado, me moriría de pena. Finalmente no lo vio celebrar misa porque murió Francisco el año 1934, un año antes de que se ordene su hijo, que después de celebrar su primera misa en el Puello, fue a entronizar formalmente el Sagrado Corazón a su casa, en Navarra, cumpliendo los más íntimos deseos de su padre. Y luego completó esa ofrenda que su padre había iniciado de él, entregando su vida por Jesucristo el 28 de agosto de 1936, a los 26 años. La donación de ese padre había sido tomada por Jesucristo. Jesús hizo suyo a su Hijo. Y lo mismo sucede con muchos corazones entregados desde el nombre mismo, con ese título, del corazón de Jesús. Con eso se manifiesta una donación que origina una pertenencia y que cada uno de nosotros debe hacer real. Edith Stein, comentando la elección que hace San Juan de la Cruz, ella se llama el título nobiliario de la cruz, dice: es un símbolo de todo lo que él buscaba, el seguimiento de Cristo por el camino de la cruz. Juan tomaba ese nombre como un distintivo de su vida, como una verdad viva, real y operante, como un sello característico que lo determinaba en sus acciones y omisiones. En nosotros, el nombre del corazón de Jesús, el título del corazón de Jesús, es un primer apellido, una primera y más radical pertenencia que la familiar, que nos entronca con la fuente de nuestro ser y obrar más propio, que es el ser sacerdotal. Porque nuestros padres nos donaron en afecto al darnos ese nombre, y Jesucristo quiso efectivizarlo por la vocación religiosa y sacerdotal. Nuestro deber es entregarnos plenamente en toda nuestra interioridad para que ese nombre sea verdadero y determine toda nuestra vida. La pertenencia al corazón de Jesús se tiene que transparentar para que todos lo vean en nosotros, y eso es lo segundo que tenemos que hacer: testimoniar a Jesucristo, para que los hombres puedan acogerse en nosotros a Él. Es preciso para eso no solamente conformar las obras,
sino penetrar por medio de la oración confiada en los secretos que manifiestan la verdad más honda de ese corazón que es corazón de Dios y corazón de hombre. Tiene que ser un testimonio pleno, completo. Tiene que ser de toda la verdad de Cristo, que no es solamente interior, sino también una verdad pública. Por eso el sacerdote tiene una función que no es solamente celebrar, sino también testimoniar el misterio de Jesús. Cumplir el oficio profético de Jesucristo. Llevar la verdad de Jesucristo a cada rincón. Porque como decía Yelda, no proyectar a Jesucristo, incluso en los aspectos políticos, sociales o económicos, es un modo también de dividirlo y traicionarlo. El sacerdote puede hacer mucho por la sociedad, entregándose a sí mismo, santificándose, pero también tiene que enseñar que Jesús debe reinar, que es necesario que los fueros de Jesucristo sean respetados hasta en los aspectos más externos y públicos, porque Jesucristo se unió a todo lo humano, excepto al pecado. Y también por eso para nosotros ninguna realidad humana nos es ajena. Y nosotros podemos transformar la sociedad sobre todo porque tenemos el sacrificio. Yenta también decía, esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza del número, decía él. No tenemos la fuerza del dinero. No tenemos la fuerza de las armas. No tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos. Pero tenemos la fuerza de Cristo. Y Solzhenitsyn, hablando de Rusia, pero se puede aplicar perfectamente a nuestra situación actual, decía, en nuestro país, todos los llamados hoy caminos habituales del desarrollo de la sociedad se encuentran obstaculizados, están obstruidos. La salida solo es posible de un modo extraordinario, a través del sacrificio. Hasta el presente se ha difundido la opinión de que para encauzar la sociedad, para dirigirla, hay que adueñarse del poder. Pero hay una forma más elevada de dirigir la historia, a través del sacrificio. Quien se sacrifica dirige la historia, aún sin alcanzar el poder y tal vez entregando su propia vida. Por eso, en tercer lugar, porque tenemos el sacrificio de Cristo en nuestras manos y porque tenemos el sacrificio de Jesucristo en nuestro corazón, la pertenencia y el testimonio de Cristo se completan con la participación íntima en el misterio de su cruz, que tiene que ser el alma de nuestro ministerio. El cristianismo completo, decía Don Boniel, sostiene que el sacrificio ha sido puesto en nuestras manos para que nosotros también tengamos un sacrificio. Y ese sacrificio es la cruz. Es la cruz en el Calvario y la cruz en el altar. Porque la cruz es el precio que pagó Jesucristo por nuestra redención. Y es el precio que los sacerdotes debemos pagar para pertenecer a Él y para testimoniarlo plenamente. El contacto con la pasión de Jesucristo y en especial la participación en los llamados sufrimientos morales de Jesús es lo que configura de manera más honda el verdadero ser del sacerdote y lo que le hace verdaderamente defender y cuidar a Jesucristo en su propio corazón. Porque la pasión es la obra del corazón de Cristo y solo desde la pasión y cruz de Jesús se transforma el alma y se transforma el mundo. San Juan de la Cruz, que era un maestro en el arte de formar sacerdotes que realmente defendían a Jesucristo en su corazón, explica cuál es el modo de la participación en la cruz de Cristo. Dice así: porque he dicho que Cristo es el camino y que este camino es morir a nuestra naturaleza en sensitivo y espiritual, quiero dar a entender cómo sea esto ejemplo de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y luz. Cuanto a lo primero, cuanto a la muerte sensitiva, cierto está que Él murió a lo sensitivo, espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte, porque como Él dijo, en la vida no tuvo dónde reclinar su cabeza y en la muerte lo tuvo menos. En cuanto a lo segundo, en cuanto a la muerte espiritual, cierto está que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma, sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima sequedad, según la parte inferior, por lo cual fue necesitado aclamar
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual fue el mayor desamparo, sensitivamente, que había tenido en su vida. Y así en él, en este abandono, hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo, conviene saber, acerca de la reputación de los hombres, porque como lo veían morir, antes hacían burla de él que le estimaban en algo. Y acerca de la naturaleza, pues en ella se aniquilaba muriendo, y acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó, porque puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios, quedando así aniquilado y resuelto así como en nada. Para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios, y sepa que cuanto más se aniquilare por Dios, según las partes sensitiva y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar, y que no consiste en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior. Y termina el santo: no me quiero alargar más en esto, dice, aunque no quisiera acabar de hablar de ello, porque veo es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos, pues los vemos andar buscando en él sus gustos y consolaciones, amándose mucho así, pero no sus amarguras y muertes, amándole mucho a él. Que Francisco y sus compañeros jamás busquen en Cristo más que sus amarguras y muertes, porque esa fue la única intención del corazón de Cristo, porque solo quien participa del sacrificio es verdadero escudo del corazón de Jesús, y que Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte, los pruebe y los purifique hasta el fondo de su alma, para transformarlos del todo, pues solo defiende a Cristo quien es plenamente sacerdote, que no tiene más intereses, ni intenciones, ni criterios que los propios sacerdotales, que son las intenciones y los amores del corazón de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Quiero terminar con una pequeña frase que se encuentra al final de una novela de Bruce Marshall titulada A cada uno un denario. Es una novela donde se cuenta la historia de un sacerdote francés de París en el periodo de las guerras mundiales, el abate Jean Gaston. Este sacerdote tiene un puesto muy sencillo en una parroquia, intenta durante todo el relato ayudar a muchas personas que se ponen en contacto con él y la mayoría de las veces no logra nada, o sea que es una historia del fracaso sacerdotal. Y termina con él ya sin remuneración de ningún oficio, con una pensión que le habían dejado sus padres que no le alcanza para vivir, y entonces mudándose a un convento de religiosas a las que atendía, que tenían un orfanato. Entonces la última escena es él yéndose en el tren y pensando, recordando todo lo que había pasado en su vida, todas las personas que había encontrado y había intentado ayudar, muchas veces sin éxito. Y dice así el autor: el tren seguía matraqueando por el túnel, pero el abate ya no reparaba en las estaciones, porque pensaba en los misterios del Señor y en lo mal que los comprendía. Sin embargo, creía empezar a comprender uno, y era porque todos los jornaleros de la viña, de la parábola del Evangelio, habían recibido en pago un denario, tanto los que habían soportado el peso y los calores de la jornada como los otros. Y era porque una parte tan grande de trabajo representaba ya su propia recompensa, así como una parte tan grande del mundo era su propio castigo. Y de pronto descubrió que había sido muy feliz siendo sacerdote.
Que la Virgen Santa María, la Madre y la Dueña del corazón de Jesucristo y del corazón de los sacerdotes, nos guíe a todos, en especial a estos nuevos ordenados, a no guardarnos nada, a no esconder nada del misterio de Cristo, a vivirlo y presentarlo hasta las heces de su cáliz, y a encontrarnos por fin con Él en el cielo, donde, como decía Marcelo Morcela, viviremos todos juntos para siempre con Él, porque Él solo tiene palabras de vida eterna.